El atractivo faunístico de Doñana se remonta al siglo XIII, cuando Alfonso X el Sabio distingue como cazadero de la Real Corona las zonas marismeñas de la Rocina. Comienza así la historia de uno de los espacios naturales más valiosos del continente europeo, un enclave decisivo en ese pasillo invisible que enlaza Europa con África. La biodiversidad de este extenso territorio alcanza valores excepcionales que se materializan, aún para los ojos del visitante ocasional, en un impresionante muestrario de fauna en el que sobresale la llamativa nómina de ave acuática. Aunque en aquellos remotos tiempos estos humedales no se sometieran a actividades de gran impacto, no por ello estaban libres de la presencia humana. Además de la caza, la marisma ofrecía buenos pastos para el ganado y daba cobijo a un sinfín de humildes aprovechamientos tradicionales, como el carboneo o la recolección de piñas. Las huellas de aquellos primitivos colonos que modelaron la marisma sin destruirla aún están presentes en poblados como el de La Plancha, junto a la desembocadura del Guadalquivir. No existía amenaza alguna en este tipo de actividades, aunque su rendimiento económico fuera escaso, y de hecho no es posible entender este territorio sin esos vínculos con la población del entorno que aún hoy presume de Doñana como una de sus más poderosas señas de identidad. Municipios que siguen comprometidos en la búsqueda de un auténtico desarrollo sostenible. Es la eterna dualidad de este espacio natural único, el juego de contrarios que no solo aparece en esa vieja tensión entre humano y naturaleza, porque también está presente en la misma raíz de la que brota este paraíso. Existe una Doñana seca de arenas, fruto del Atlántico, y otra húmeda, de barros y aguazales, hija del gran río. Y de la combinación de ambas nacen los tres ecosistemas característicos de este espacio natural: la marisma, las dunas vivas y las arenas estabilizadas. Tres paisajes en constante mutación, animados por el lento discurrir de las estaciones. Aun cuando los escenarios sean múltiples y cambiantes, el mayor atractivo para el visitante radica, insistimos, en la fauna. Hay en Doñana animales que destacan por su abundancia, hasta extremos insólitos en cualquier enclave silvestre, y otros cuya importancia viene dada por su escasez, por su rareza. Y fue justamente el descubrimiento de este universo faunístico lo que impulsó a José Antonio Valverde, un joven naturalista vallisoletano, a embarcarse allá por 1957 en una delicada operación en busca de adhesiones y fondos para preservar Doñana. Una operación a la que se sumaron instituciones y personalidades de toda Europa. Los 37 millones de pesetas que finalmente se consiguieron sirven para comprar las primeras 6.700 hectáreas del coto, cedidas al Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la instalación de una reserva biológica que pasa a dirigir Valverde. La ofensiva de los naturalistas de todo el continente, agrupados en torno al Fondo Mundial de la Naturaleza, no cesa hasta que en agosto de 1969 el Consejo de Ministros aprueba la creación del Parque Nacional de Doñana, con una extensión inicial de 35.000 hectáreas. El decreto aparece fechado el 16 de octubre, con lo que justamente en estos días celebramos el medio siglo de este espacio protegido que sigue cautivando a cualquier naturalista, como hiciera con Valverde, porque las marismas del Guadalquivir se mantienen medio siglo después como el principal cuartel de invernada para la avifauna acuática europea. En campañas particularmente benignas se han llegado a censar alrededor de 700.000 aves. Cercetas y ánades silbones, patos reales y cucharas, flamencos y ánsares son los más numerosos cuando el frío aprieta en el norte, mientras que en primavera, y atraídas por la abundancia de alimento, acuden a este humedal otras muchas especies, como fochas, canasteras, aves frías, cigüeñuelas, abocetas, espátulas, garzas imperiales, pagazas, fumareles o garcillas boyeras.
En el capítulo de las rarezas se incluyen algunos de los grandes depredadores del monte Mediterráneo, como el águila imperial o el lince ibérico, dos de los animales más amenazados del mundo, exclusivos de la península ibérica. La vida se multiplica con tal intensidad en esta comarca que ni siquiera es necesario adentrarse en el corazón de Doñana, reservado a la investigación y estrictamente protegido, para apreciar esta explosión de biodiversidad. Podemos visitar, por ejemplo, las marismas de Bonanza, junto a la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, donde es posible espiar a los flamencos y a bocetas que acuden a unas viejas salinas. O saltar al otro lado del río para adentrarnos en el pinar del Coto del Rey, en la linde entre las provincias de Huelva y Sevilla, donde las rapaces son las que dominan los cielos y es posible incluso que un observador paciente y afortunado adivine el esquivo perfil de un lince ibérico en el espeso matorral. Si preferimos asomarnos al Atlántico, en la zona litoral que se extiende entre las localidades onubenses de Matalascañas y Mazagón, encontraremos el sistema de dunas de Las Perillos, uno de los más frágiles y hermosos de todo el litoral andaluz. Incluso aquellos paisajes que han sido transformados por la mano del hombre reúnen atractivos que van más allá de lo puramente estético. Las tablas de arroz que comenzaron a salpicar la margen derecha del Guadalquivir y que hoy ocupan unas 35.000 hectáreas, se han convertido en una de las despensas de Doñana, a la que acuden las aves durante el verano o en los inviernos de sequía. Mientras todo el entramado ecológico de Doñana se mantiene más o menos a salvo, arropado en los territorios protegidos, la presión en el entorno apenas ha disminuido y así, de forma periódica, vuelve la polémica sobre proyectos como el de la carretera Huelva-Cádiz, el dragado del Guadalquivir, el oleoducto Balboa o las obras de sondeo y almacenamiento de gas natural. Por no hablar de la tensión que rodea al desproporcionado consumo de agua para usos agrícolas o turísticos que hipoteca el buen estado del acuífero sobre el que reposan todos estos ecosistemas. A pesar de los muchos reconocimientos que la amparan, desde la figura de Parque Nacional hasta su declaración como Patrimonio de la Humanidad, Doñana no termina de estar a salvo. Las amenazas no han desaparecido del todo, aunque ahora inquiete más, mucho más, el cambio climático y todas sus inciertas derivadas.